audiencia. Dice, Aso para Viscosa, proyecto y producción, una oportunidad en el Ecuador. Un nombre bastante largo y bastante complicado de pronunciarlo, ¿no? Ahora con Carla nos va a hacer la presentación de todo el PowerPoint que tú nos podrás ir explicando para que nuestra teleaudiencia pues pueda entender este gran proyecto que tú estás manejando en el Ecuador. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos alrededor de 2.000 dueños de tierras en la Amazonía y en nuestros territorios se da este árbol, arabisco, es el nombre común que tiene. El nombre científico es Jacarandá copaya. Entonces de ahí viene el nombre de la empresa nuestra, Asociación de Productores de Arabisco. Perfecto. O sea que es arabisco, nada más cómo se llama el producto, en este caso la madera, ¿no? Sí, la madera se llama, el nombre común es arabisco. Perfecto. Ahora, esta especie es interesante porque esta es una especie de rápido crecimiento y que se da desde México hasta Brasil por la costa atlántica y en la costa pacífica entre México y Esmeraldas en el Ecuador. Lo interesante es que acá en Sucumbíos es donde tiene sus mejores tasas de crecimiento, o sea, está en su óptimo ecológico. Por eso es importante manejarla para desarrollar proyectos y dar oportunidad de empleo y desarrollo de la zona. ¿Cuál es la importancia de este producto como tal? Si nos pudieras explicar aquí, muestra una parte de la presentación. Por un lado, esta especie nativa de esta zona crece rápido y es de fácil manejo. Entonces, en la provincia de Sucumbíos hay 400.000 hectáreas donde esta especie es la adecuada para cultivar en esos sitios. Son suelos rojos de poca fertilidad y esta es una especie excelente para desarrollarse en estos ambientes. Entonces, manejando este árbol de manera adecuada, estamos protegiendo la naturaleza, estamos conservando los suelos, estamos conservando la biodiversidad, la flora, la fauna de la zona, y estamos sacando réditos económicos para beneficio de la población de la zona. Entonces cumple con todas esas finalidades, ¿no? De ahí que es importante el uso de esta especie con fines industriales. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir en esta parte, no es cierto? Recordemos que recientemente se abrió esto, Ecuador Open for Business. ¿Cómo ha tenido la aceptación con el Estado? ¿Cuál ha sido el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Algunos de estos ministerios ha hecho contacto con ustedes? Verás, este proyecto ya lleva 20 años en proceso de desarrollo, ¿no? Porque lógicamente como son especies forestales, requieren esta especie 10 años en estar listas para su cosecha. Cuando iniciamos el proyecto, había muy poca madera, hace 20 años atrás. Entonces iniciamos todo un proceso de investigación científica de las características tecnológicas de esta madera, de toda su cosecha, de toda su silvicultura. Y también capacitando a la gente local, porque el tenedor de tierras local, él prefería establecer pastizales o cafetales, ¿no? Que son producciones más rápidas. Pero en cambio, producir ese tipo de bienes en esta zona destruía el suelo, porque el cafetal, el pastizal, son herbáceas y arbustivas
que cuando hay intensidad de lluvias, entonces todo el suelo, el poco suelo orgánico que tiene la zona y fértil, se pierde, se va a los ríos, a las lagunas. El agua se lo lleva y también el viento cuando ya está sin vegetación en la zona. Entonces, tener árboles es importante para conservar el suelo. Por eso que al manejar esta especie, realmente estamos nosotros almacenando muchos nutrientes en el suelo, mucho humus, sacamos carbono de la atmósfera y producimos madera. Entonces, en esos tiempos la gente tenía otras finalidades. Entonces hubo que capacitar mucho a la población para que ellos entiendan que los suelos tienen un uso y el uso debe ser lo más técnico, lo más apropiado posible para sacar rentabilidad. Ahora la zona está casi cubierta de esta madera. Por eso el paso industrial es importante en este momento. Y estas personas, estos agricultores, estos dueños de estas propiedades, ¿cómo han podido mantenerse durante 20 años o los 10 años que tú más o menos explicas, entre que les has preparado, pero también económicamente cómo han solventado si se han dedicado a este tipo de cultivo? Bueno, lo que pasa es que cada agricultor maneja un promedio de 50 hectáreas. Entonces, nuestra orientación es que 20 hectáreas queden libres de la madera y 30 hectáreas se maneje con esta especie. Entonces, en las hectáreas que restan, de acuerdo a un buen plan de ordenación del territorio, entonces se cultivan también otros bienes, ¿no? Hay cultivos de pequeñas zonas para maíz, arroz, para yuca, para otras actividades productivas, y eso va dándole subsistencia a la gente en la zona. Pero en la madera va a estar su desarrollo económico. Eso es lo importante. Entonces hay todo un trabajo de ordenación del territorio, de cómo usarlo de manera organizada y adecuada. Ahora, Sí, en todo esto hay una ley interesante. O sea, en los 10 años de gobierno de Rafael Correa, se proclamó una ley, el Código Territorial. Entonces, esta ley permite una planificación desde el territorio y eso es importante para el desarrollo del país. O sea, le permite al país tener largos plazos en su visión de producción y desarrollo y no de corto plazo como ha sido normal acá en el Ecuador. ustedes tuvieron apoyo en el tiempo del gobierno de Rafael Correa, porque recordemos que cuando se trata de este tipo de siembras, ¿no? Los préstamos son a largo plazo y algunos años de gracia. Ustedes tuvieron ese apoyo en el tiempo del gobierno de la Revolución Ciudadana. No hemos recibido créditos para el trabajo. Este trabajo lo hemos hecho a pulso entre comunidades y nosotros los técnicos de Arabiscosa. Nosotros somos como 50 profesionales dedicados a este trabajo. Entonces trabajábamos a veces en petroleras, en otras actividades en la zona, y entonces parte de nuestros ingresos nos dedicábamos a desarrollar el proyecto. Porque es una inversión importante, ¿no? Esta es una inversión muy rentable y que estamos seguros de que ya en poco tiempo comenzará a dar resultados adecuados. Entonces, un poco así, ¿no? El país realmente, al tener una planificación no apropiada, termina entonces no invirtiendo en lo pertinente. Entonces hay que enseñar un poco al político y también al decisor ministerial que estos proyectos son proyectos sustentables, sostenibles, resilientes, pertinentes y rentables para beneficio de todos. Cuando tú hablas de los políticos, ¿no es cierto? Eh, por lo menos acá podemos ver en la comunidad ecuatoriana en el exterior, ya que yo te estoy hablando desde acá, desde los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, hemos tenido la oportunidad, lo diré así entre comillas, de que nos visiten. Pero lamentablemente ellos no están preparados para visitar a los migrantes. Ellos piensan que están hablando con la gente que trabaja en las factorías, que solamente el que envía los paquetes, las remesas de dinero, pero ellos no saben que acá hay un mundo completamente diferente también con los migrantes, como quien te habla, ¿no? Soy un empresario casi por 30 años, un pequeño empresario, pero aquí hay grandes empresarios ecuatorianos. Entonces,
no tienen ningún tipo de propuestas para estos grandes empresarios. Es más, aquí existe la oficina que se llama ProEcuador o la oficina comercial, que donde desde hace muchos años se ha venido hablando en temas de inversión, en temas de manejo de productos ecuatorianos, pero no de la manera tradicional, ¿no? Inclusive tengo el gusto de conocer a un compatriota ecuatoriano que antiguamente era administrador de 50 supermercados, pero estamos hablando de supermercados, ¿no? Compran millones de dólares. Ahora él tiene su propio negocio que representa productos. Lo irónico de esto es que el señor tiene como 20 años trabajando en eso, jamás ha tenido el acercamiento de ningún tipo de representante del gobierno ecuatoriano, siendo que él es un empresario completamente destacado. Entonces ahí va mi pregunta. Con el producto que tú tienes, con lo que te acabé de plantear de que hay este trabajo que supuestamente dice que están teniendo tremendos resultados, en este caso del presidente Lazo, ¿no? Con esto de Ecuador abierto para los negocios, ¿en qué forma los ministros han tenido algún tipo de acercamiento con ustedes nuevamente en el hecho de que si ustedes tienen un producto, estás hablando de millones de dólares, no estás hablando de 100,000 ni 200,000, estás hablando de millones de dólares, donde que están buscando inversionistas y eso ellos lo que están proponiendo a través de este proyecto. Entonces, ¿estas personas están preparadas realmente para estar en estos cargos o desde tu punto de vista, cómo lo planteas? Bueno, yo creo que en el país, a partir de la planificación utilizando el código territorial, deberían haber muchos proyectos como este, pero yo he estado en ferias nacionales donde realmente este proyecto ha sido uno de los pocos proyectos grandes planteados desde el territorio. Lo demás siempre piensan en la obra física, carreteras, actividades, infraestructura básica, etcétera, ¿no? Realmente nosotros apuntamos a esto productivo con la participación de la sociedad civil. Por eso somos una organización privada donde integramos a grupos sociales con quienes desarrollamos la producción y esperamos llegar también a la fase industrial. Ese es el giro que el país debe dar. O sea, el país debe comenzar a trabajar con las organizaciones sociales productivas para poder generar empleo productivo digno y estable para la población. Porque acá todo el mundo cuando piensa en tener ingresos es ser burócrata y realmente el camino no es por ahí. El camino es generando oportunidades de empleo y de ingresos en lo privado, en sus propios territorios. Por eso nos interesa conversar en la Cámara con ustedes, porque entendemos que podemos llegar a acuerdos interesantes sobre estas opciones productivas. Nosotros, al haber estudiado esta madera, originalmente nos orientábamos a que el Ecuador deje de importar celulosa. Imagínate que el país es un gran importador de celulosa que es para elaborar las cajas de cartón con las que exportamos el banano. O sea, nosotros importamos cada año 500,000 toneladas de celulosa para troquelar las cajas y exportar banano. Y ahora con el flores y otros productos más, ese tipo de importaciones es mucho mayor. Eso lo podemos producir porque esta madera de esta especie es óptima para producir papeles fuertes y secantes. Pero lógicamente que la ciencia avanza y la tecnología. Nosotros tenemos diseñado ahora el proyecto para ir al ámbito de la nanotecnología. Con estas fibras de esta madera podemos producir líquidos iónicos que nos llevan a tener un pseudoplástico para hacer todo lo que se hace con el plástico, envases biodegradables. Y eso es mucho más rentable. Entonces, el proyecto va hacia allá, hacia desarrollar tecnologías avanzadas que le permitan entonces tener mejores ingresos y dar mejores oportunidades para todos los productores de la madera de la zona. No sé si soy insistente en esta parte, ¿no? Pero nosotros como la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana, porque aquí no solamente hay ecuatorianos, ¿no?
sino hay también latinoamericanos y empresarios que tienen una visión clara de lo que en realidad ellos necesitan, qué productos son los que pueden comercializar, en dónde pueden invertir, ¿no? Entonces, eh, no vemos que hay ese acercamiento acá, tal vez ese contacto es el que falta, como vuelvo y repito, ¿no? El acercamiento es muy pobre, no hay un verdadero eh, proyecto que se presente, así como ustedes lo están haciendo, para que se socialice con la comunidad, ¿no? Recordemos que nosotros somos 3 millones de ecuatorianos en el exterior y como lo he dicho en algunas ocasiones, acá, por ejemplo, tengo el gusto de conocer otros empresarios muy destacados. Hay una área acá que se llama el área industrial en Brooklyn. Está en la calle, esta es, para ser exacto, está en la calle Flushing y Knickerbocker. Esa área recorre más o menos unos 4 bloques, pero aquí los bloques son como de 200 metros de largo, ¿no? O al cuadrado. Entonces, donde que encontramos compatriotas ecuatorianos que están dedicados a la metal mecánica, pero cualquiera va a pensar que están haciendo puertas, ventanas, no, ellos son personas muy calificadas que hacen edificios hasta de, creo, si no estoy mal, es de 17 pisos en el área de Manhattan. Para hacer un edificio de 17 pisos en estructura, o sea, tiene que ser una persona que está muy bien preparada, ¿no? Tiene un excelente personal y obviamente lo más importante, tiene un muy buen capital. Estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Eso en esta parte acá, lo que puedo conversarte de esta área donde que yo estoy, que es cerca donde yo tengo mi negocio, pero en el área de Queens, ¿no? Podemos encontrar una gran cantidad de empresarios ecuatorianos dedicados a la construcción. Y estamos hablando de que ellos comienzan desde hacer la canalización, de hacer las calles, de hacer las veredas, de hacer hasta completar la casa y entregarte la llave, ¿no? Lo mismo por esta área de Long Island. Hay muchos ecuatorianos. Y estamos hablando que son ecuatorianos que manejan millones de dólares. Imagínate con todo este antecedente, ellos pueden ser excelentes inversionistas, pero ¿quién está en la obligación de presentar estos proyectos para que haya esa credibilidad, para que haya ese acercamiento? Obviamente, tiene que ser el Estado. El Estado tiene una oficina aquí y particularmente he estado en algunas reuniones. Me recuerdo la última reunión que trató en algún momento una ciudadana que fue asambleísta, después pasó a ser eh, cónsul. Hizo una reunión de empresarios acá y terminó como las cosas que a veces se ven en nuestro país, ¿no? Un grupito de personas terminaron solamente socializando esta idea, pero nunca llegaron a concretar. No sé si tú estás informado de estas cosas, pero a veces esto es lo que pasa. Entonces, si el proyecto de ustedes a través de la Cámara de Comercio, a través de la comunidad ecuatoriana, se tiene que llegar, quiera o no quiera, ¿no es cierto? A través de los entes regulares que viene siendo quienes representan al Estado. Y mientras este tipo de situaciones se dé acá, los ecuatorianos que residimos acá en el exterior, a veces como que no tenemos confianza de las inversiones. Y te digo por qué. Muchos han invertido grandes cantidades de dinero allí en el Ecuador en diferentes áreas, pero a veces han sido administrados por la familia, por los amigos, y todo esto de buena voluntad resulta que no ha llegado a puerto seguro. Por ende, son muy pocos los ecuatorianos que residen en el exterior que invierten, que creen en nuestro país. No sé qué tan informado estás de esta parte. Bueno, en parte conocíamos ese hecho, ¿no? Vemos que por eso muchas poblaciones rurales hay unas casas hermosas donde el ecuatoriano de afuera invierte, pero realmente se queda, digamos, sin una inversión productiva, ¿no? Por eso nosotros acá en el proyecto, en la primera fase que hemos dedicado es a tener la materia prima lista. O sea, en este momento nosotros ya contamos alrededor de 10 millones de metros cúbicos de madera listos para ser cosechados. Conocemos ya a fondo la especie, conocemos ya todo el proceso de cosecha, de manejo hasta la industria. Entonces, la oferta nuestra es esa, ¿no?
Es decir, ya los 2.000 involucrados en el proyecto, al tener la materia prima lista, nosotros lo que nos falta es montar el complejo industrial. Porque una vez que se lo instale, este complejo industrial inmediatamente entra a producir y a generar ingresos para los involucrados en el proyecto. El diseño del complejo industrial está prácticamente listo a nivel de detalle, ¿no? Para todas las labores desde la cosecha hasta la fase de procesamiento de los envases biodegradables y todo lo que vamos a producir. También sabemos bien el manejo de la especie desde la semilla o desde el clon hasta la madera lista para poder ser cosechada. Entonces ese es nuestro background, o sea, tener prácticamente el proyecto en marcha, listo para entrar ya en producción industrial. Creo que en este proceso de socializarlo, a través de mecanismos como el de la Cámara y otros mecanismos más, estamos hablando de privado a privado, ¿no? Realmente el Estado tiene una misión desde el punto de vista de control, de regulación, y está bien, ¿no? O sea, porque requerimos permisos ambientales, permisos de cosecha de la madera. Eso está perfecto con el Estado. Lo otro es que podemos hacer negocios entre privados y lograr de que el Ecuador se inserte en una era nueva, ¿no? En una era de más tecnología, de más desarrollo y con participación social. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros. ¿Cuál sería la presentación para el exterior? Porque si nosotros como Cámara de Comercio vamos a apoyarles, ¿no es cierto? Necesitamos saber cuál va a ser la presentación en el exterior, porque definitivamente ustedes necesitarían una logística para presentar a las personas que posiblemente estén interesados, ¿no? Puedo hablar de que aquí hay algunas personas que pueden estar interesadas, pero obviamente eh, te puedo decir que muchos de ellos solo se manejan en inversiones, siendo ecuatorianos, se manejan en inversiones acá, porque todavía no encuentran la seguridad de sus inversiones allá. Entonces, convocarles a ellos y pedirles que sean parte de lo que ustedes tienen como propuesta, ¿no? Tendría que pensar cómo les puedo ayudar. Aparte de Claro. que uno puede hacer los contactos con esta persona, pero necesitamos eh, todo, toda una estructura de, de presentación del proyecto y garantía como tal de esa inversión, porque tú sabes, acá bueno, no la mayor parte, todos en general, lo que buscan es saber cómo van a tener el retorno de capital. Entonces, si nosotros vamos a venir acá a hacer la presentación, ¿cómo ustedes lo estarían planteando? ¿No? Un ejemplo, ¿no? Pienso yo, ¿no? ¿Cuál es la garantía? Todos los dueños de estas propiedades tienen los títulos de propiedad. Sí, verás. Yo pienso que hay, como decir, varias oportunidades de participación, ¿no? Por ejemplo, acá hay la opción de que quienes inviertan podemos asesorarles para que compren tierras y asesorarles en todo el proceso de producción de la madera y de industrialización. También la opción es que puedan ser inversionistas de la planta industrial. Entonces hay varias opciones que ofertaríamos, a tal punto de que en este caso, quienes llegan a tener tierras y son productores de la madera, la industria le compra toda la producción a precios excelentes. Y quienes quieran entrar en la industria, entonces serían parte de las acciones, ¿no?, que maneja la industria para el desarrollo de la producción. Entonces creo que hay varias modalidades que podemos utilizar. También nuestro equipo, hay un equipo internacional que está trabajando a nivel global, con quien gestionamos estos aspectos de financiamiento. Entonces, ellos pueden tomar contacto con la asociación allá en Estados Unidos y entonces desarrollar los diálogos. Pero realmente es una inversión segura, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos prácticamente mostrar y consolidar. Somos productores ya en este momento de la materia prima, queremos pasar a la fase industrial y prácticamente al tener 1.000.000 de metros, 10 millones de metros cúbicos listos para cosecha, tenemos para trabajar 10 años. Y esta especie necesita 10 años de desarrollo para estar lista. Entonces,
Vamos a comenzar cosechando, pero también sembrando más madera para tener una vida útil de más de 50 años. Entonces, un poco está diseñado de esa manera el proyecto, para que sea, por eso es sostenible, es resiliente, rentable, y todo eso tenemos que mostrar pues, a quienes deseen invertir en el proyecto, para que tengan toda la seguridad de que su capital está bien manejado y va a ser retornado de acuerdo a las utilidades previstas en el proyecto. Entonces podemos abrir una sesión de diálogos allá mismo en Estados Unidos con ustedes y socializar el proyecto para que la gente vea los detalles, los compruebe, puede visitar la zona y entonces llegaremos a acuerdos de inversión y de desarrollo local. ¿Le parece? Sí, bueno, acá hay una asociación de empresarios ecuatorianos en New Jersey, ¿no? Tengo el gusto de conocerles y justamente en estos días van a tener una visita de algún representante de alguna de las ciudades, justamente con estos temas de inversión, ¿no? Así es que les dejaré saber, ya que soy uno de los invitados para presentar algunos de los proyectos, porque como vuelvo y repito, ¿no? Todavía se maneja el concepto de que el ecuatoriano acá en los Estados Unidos es nada más el que trabaja en la factoría y envía esas remesas de dinero o esos paquetes eh, para la familia. Pero si algunos ya eh, siguen un poquito la historia de la comunidad ecuatoriana acá en los Estados Unidos en especial, ¿no? En los últimos años, nosotros somos una de las etnias más destacadas hablando empresarialmente. Con decirte que, claro, esto a nivel latinoamericano, en esta última década, el 35% de las empresas que se han abierto acá en los Estados Unidos ha sido por latinos. Y entre ese grupo de latinos están muy destacadamente nuestra comunidad ecuatoriana, ¿no? Aproximadamente entre los empresarios, un grupo de empresarios que vienen a ser casi como de unos 70 millones de personas, aquí somos muchos, pero lo que tiene que ver en la comunidad latina, en la última década, ha producido para los Estados Unidos 2.3 trillones de dólares. O sea, estamos hablando de que si nosotros fuéramos los latinos, un país más en el mundo, aquí en los Estados Unidos seríamos el octavo país. O sea, así de fuerte es la comunidad latina acá. Algunos están dispersos, otras etnias están un poco más unidas, pero la fuerza no solamente viene desde el aspecto laboral, ¿no? Viene desde el aspecto de inversión, de visión y obviamente de gente que está muy, muy preparada. Ya acá hay hasta 3 generaciones que vienen estudiando en las universidades. Por ejemplo, yo con mis hijos ya viene siendo la segunda generación, ya que mi suegro había venido como hace unos 60 años atrás, ¿no? Entonces, ya mis hijos son la tercera generación, prácticamente la segunda generación ya de americanos acá que han estudiado, han ido a la universidad, se han graduado y están en algunos otros tipos de trabajos. Entonces, estas son las cosas que deben ver con mayor atención y las propuestas que se hagan, ¿no? Tienen que venir muy bien estructuradas para que profesionales descendientes de ecuatorianos que son americanos puedan tener esa visión en el Ecuador. Puedo manifestar una parte, por ejemplo, después de que se dio esta aprobación para la siembra del cannabis, acá hay algunos compatriotas ecuatorianos que están dedicados a este producto, a la comercialización de cannabis medicinal, que tiene una muy buena aceptación. Entonces, se está manejando todo esto ya. Así es que ahí vamos a seguir trabajando y te vamos a seguir colaborando. Vamos con la siguiente parte de la presentación que tú tienes, objetivo social, ¿no? Carla, no sé si nuestro invitado, sí, no sé si Alejandro no le,
Sí, tiene apagado su micrófono. Adelante, Alejandro, por favor. Nos están mostrando fotografías de ella, avances del proyecto y jacaranda y celulosa. Perfecto. Ya estoy ya nuevamente. Sí, o sea, son las fases que hemos tenido de capacitación, es la especie, cómo se desenvuelve en el sitio. Todo esto es parte de las plantaciones que hemos realizado y del manejo de la regeneración natural. Nosotros en este proyecto hemos incorporado el apoyo de la Academia Nacional e Internacional. Todos los estudios tecnológicos lo hicimos con la Universidad de China, de la provincia de Guangdong, que ellos tienen un instituto en ciencias del papel. Esta universidad es interesante porque ellos comenzaron todo este proceso de desarrollo de China a lo que están ahora. Ellos comenzaron produciendo también celulosa. Entonces, cuando ellos vinieron al país y visitamos la provincia de Sucumbíos, ellos decían que era realmente interesante porque el Ecuador es un país muy rico en recursos naturales, ¿no? Petróleo y floresta. Entonces ellos consideraban de que esta es la forma como el país puede comenzar a avanzar y desarrollar sus provincias. Así lo hicieron ellos y mira dónde están ahora. Entonces en 70, 80 años China ha logrado ser un país espectacular, pero porque se orientó a esto, ¿no? Al desarrollo con sus potencialidades. Creo que el Ecuador tiene ese camino que seguir, ¿no? Y tendremos un país próspero al futuro. Pero eso implica unir esfuerzos entre quienes están afuera, quienes estamos acá adentro, y de manera profesional y técnica, ir sacando al Ecuador hacia el desarrollo. Porque la gente acá es muy trabajadora y está dispuesta a trabajar. La naturaleza nos ayuda en eso y esa es la experticia nuestra como profesionales. O sea, planificar en base a las potencialidades que tiene cada territorio. Entonces, creo que en el diálogo que mantengamos con quienes están fuera del país y están deseosos de que el Ecuador se encamine adecuadamente, pudimos ir mostrando unas buenas opciones para el desarrollo y mostrando a los políticos que el país debe caminar así, o sea, no debemos depender solamente del petróleo o de la burocracia, sino que tenemos que emprender para ser productivos y desarrollar. Esa más o menos es la visión que tenemos nosotros para el país en el contexto de comprometernos como profesionales, capacitar a la población y con la ciencia y la tecnología podemos lograr avances apropiados para generar empleo y desarrollo. Este proyecto generará casi 40,000 plazas de trabajo, lo cual es bueno desde el punto de vista de uso de la mano de obra de la zona amazónica, donde el petróleo ha sido el fuerte anteriormente, ¿no? Pero ahora va a ser sus territorios, las especies que tenemos en cada uno de estos sitios y la industria. Creo que ese es el camino a seguir. Creo que tienes otras personas que también te acompañan, ¿no? Están en el chat. No sé si ellos quieren participar, dar alguna opinión o tienen alguna inquietud. Sí, adelante, Fernando. Buenas noches, Wellington. Buenas Buenas noches. noches a todos los presentes. Realmente la exposición que Alejandro ha realizado, el tiempo realmente sería muy corto para explicar de una manera más detallada todo lo que se ha realizado. Pero yo quisiera añadir algo. Este proyecto que tenemos como Sopraviscosa, que ha sido liderado por Alejandro durante 20 años, es un proyecto rentable, pero que sale de lo común de una empresa, ¿sí? Las utilidades que se piensan obtener en este proyecto van a ser retribuidas en todos los 2,000 socios que actualmente existen y muchos más que se irían añadiendo una vez que empiece a
la parte productiva, la parte industrial. Entonces, es algo, primeramente, que va a generar fuentes de empleo, 40,000 puestos, como dice Alejandro, pero va a haber un crecimiento total de la provincia y va a ser un ejemplo prácticamente para que este desarrollo, este tipo de proyecto sea emulado en el resto del país. Básicamente nosotros nos encontramos en una etapa del proyecto en la que necesitamos definitivamente ya la inversión para poder arrancar. Nosotros tenemos listos absolutamente todo. No solamente la materia prima, que ya lo explicó Alejandro, tenemos la parte tecnológica y con el pasar de los años y con el estudio que se ha venido realizando, pues no solamente se dirigiría esta fibra o esta parte de producción a realizar cartón, como decía, cajas de cartón, como decía Alejandro, para exportar el banano, ni tampoco solamente elementos que puedan reemplazar al plástico, que aquí en el país, y entiendo a nivel mundial, tiene un tiempo muy corto ya de ser permitido la utilización de sorbetes, de platos, de tarrinas, porque con este material que nosotros podemos construir, vamos a reemplazar al plástico porque es un material biodegradable en muy poco tiempo, ¿no? 3, 4, 5 meses eso estaría prácticamente desaparecido. Entonces, nos encontramos, repito, en esa etapa, porque tenemos todo listo. Nosotros tenemos una sociedad, hecho una alianza estratégica con una empresa de tecnología que tiene prácticamente esperando que se inicie la entrega de los dineros que estamos buscando para poder arrancar ya. Primeramente vamos a patentar, obviamente, el proyecto nuestro, no toda la tecnología que hemos logrado desarrollar. Y a la vuelta de 12, 14, 16 meses, la planta estaría produciendo. Como la materia prima la tenemos lista, en ese trayecto, mientras se pone la planta, se coloca la planta industrial, nosotros nos dedicaríamos a recoger la materia prima de tal manera de tener lista para empezar la producción. Básicamente eso es lo que yo quisiera añadir y de verdad me siento muy halagado como ecuatoriano de saber que personas allá en los Estados Unidos tienen ese interés de poder invertir en nuestro país. Alejandro decía pues que esto sería una relación entre privados, porque realmente de los gobiernos de turno no se ha logrado tener un apoyo de ninguna clase, peor económico. Sin embargo, se tiene las relaciones necesarias por todos los permisos que se necesita para poder trabajar. Todos los ministerios involucrados en el proyecto saben y se han dado cuenta de la bondad del proyecto y todo mundo, la verdad, aquí en la provincia de Sucumbíos está a expectativas de que logremos nosotros obtener este financiamiento tan anhelado para que nuestro proyecto salga adelante. Eso es lo que podría añadir a lo que dijo Alejandro, mi querido Bolito. Sí, interesante, ¿no? Yo les recuerdo que ahora mismo, por ejemplo, acá en Estados Unidos, el desarrollo está muy, muy arriba, ¿no? Cuando tú me hablas de este material biodegradable de 6 meses o 5 meses, recordemos que acá hay una maquinaria que justamente hace tiempo atrás hablábamos allá en algunos municipios, ¿no? Es tan grande esto que parece un silo inmenso que ya no necesita ese calor que para producir el abono orgánico, ¿no? El humus. ¿Qué es lo que sucede? Que esto, tú pones 100 toneladas en un lado, que es como bueno, yo tengo toda la información ahí, pero es como un gran tanquero, ¿no? Que tiene como unos 100 metros de largo, pero pone 100 toneladas un día viernes, ¿no? Y a la siguiente semana, el día viernes, está saliendo 100 toneladas del otro lado ya procesado. Solamente con una tecnología sumamente desarrollada que con el giro que va dando
automáticamente, por ejemplo, todo esto que tú dices biodegradable se pone en esto y estaría saliendo 100 toneladas en una semana, ya prácticamente abono orgánico. Eso conversaba yo con Alejandro, que grandes países como Dinamarca o eso, ellos hasta compran la basura para producir abonos orgánicos, ¿no? Y nosotros que en el Ecuador son 5 millones de toneladas que se produce de basura y la mitad o sea, la mitad de eso se divide entre Quito y Guayaquil, que son las ciudades más pobladas, pero de eso casi el 75% de los sólidos solo sirven para rellenos sanitarios, ¿no? Y que de alguna manera también están contaminando el medio ambiente porque las aguas del subsuelo automáticamente cada vez que llueve es como si fuera un sedazo, ¿no? Se va definitivamente. Entonces, es sumamente interesante lo que ustedes plantean con este producto y sí, acá en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay muchos restaurantes, no te dan sorbetes plásticos, te dan sorbetes justamente hechos de cartón. Ya, así es como los vasos también son de cartón, las tapas son de cartón, o sea, todo ya está cambiando paulatinamente. Acá algunos restaurantes ya están de esa forma. Bueno, está muy, muy interesante. Lo importante sería saber es cómo van a manejar la logística acá para socializar esta idea. Insistiría tal vez en esa parte, ¿no? Porque ustedes lo que necesitan es liquidez, necesitan financiamiento. ¿Y para qué pagamos tantos impuestos los ecuatorianos si no podemos hacer uso de toda esta estructura de oficinas y todo lo que hay aquí en el exterior, que es la forma en la que se debiera de canalizar todo el trabajo que ustedes vienen haciendo? Como digo, acá hay una oficina que se llama ProEcuador o la oficina comercial, que está casi está con todos los consulados. Entonces, eso les debiera ser una parte con la que ustedes debieran de contar, ¿no? Siendo repetitivo, porque el pagar tantos impuestos y parece que ahora vamos a pagar un poquito más. Entonces, de algo nos tiene que servir estos espacios físicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. No sé si alguna persona más que esté en el grupo de ustedes, porque veo algunas personas más ahí, quiere hacer alguna participación, algún aporte, o Alejandro nos quiere comentar algo más. Edison o quien desee participar. Sí, adelante, Edison. No sé si se nos quedó ahí en el viaje. No, sí, buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad de dialogar y presentar el proyecto a través de Alejandro. Es un proyecto que tiene una maduración bastante considerable a tal punto que expresaba los valores de la producción que están listos para ser utilizados. Yo creo que puede ser considerado dentro de las industrias básicas para lograr el desarrollo de un país, más aún si está considerada dentro de estos materiales sustitutos del plástico que tantos problemas está dando en su tratamiento. Hay plásticos que demoran más de 1000 años para poder ser procesados para la naturaleza y están contaminando mares y todos los alimentos que nosotros ingerimos. Si eso se lograría, creo que es un avance humano realmente más allá del proyecto económico. Países en desarrollo como el Ecuador creo que necesitan recursos financieros para poder desarrollar o poner en práctica las ideas que creo que sobran en los países, como es el caso de este proyecto, ¿no? Veíamos cuando se le presentaba a los personeros que vinieron de China, se les presentaba el proyecto, eran realmente impresionados, primero por las bondades de la región del Ecuador y de la ubicación del proyecto, de las plantaciones y de las posibilidades que tendría de desarrollarse este proyecto. Sí, la necesidad es de recursos, pero hay una gran máxima que es lo difícil para obtener el desarrollo de los pueblos, ¿no? Las grandes potencias todas han desarrollado cerrando sus fronteras, han cerrado absolutamente
desarrollan tecnología, desarrollan sus industrias, y como decía un pensador, en ese instante arrojan la llave y ahí sí comienzan a imponer en el mundo entero la apertura total a los demás para poder ellos vender. Y eso sucede, ¿no? Entonces, si no hay colaboración para poder que los países que necesitamos recursos para desarrollarnos podamos obtener. No hay colaboración ni de los estados. El caso del Ecuador tiene más de 30.000 millones de dólares fuera que son obtenidos acá, que son obtenidos del trabajo de los ecuatorianos, pero se han sacado eh, furtivamente afuera y no se los ponen al servicio de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, creo que ese es el estado en el que estamos. La necesidad de recursos, como el proyecto está sumamente maduro, yo creo que de un momento a otro los recursos llegarán y el proyecto se cristalizará y se demostrará las bondades que tiene. Porque una de las cosas buenas que hay que resaltar también es lo que decía Alejandro, la resiliencia y la pertinencia del proyecto. No es que se producirá, como alguien puede pensar, deforestación, sino que es un proyecto que por sí solo se sustenta. Es decir, la capacidad de que una planta esparza alrededor suyo 300, 300 metros de las semillas, cómo se ha ido poblando durante estos 10 años. Totalmente, de cuando era considerada una maleza, ahora está poblada de una manera que está lista para ser procesada, para ser utilizada en la industria que estamos orientando. Entonces, no hay la preocupación de que vaya a producirse una deforestación. Se va a producir desarrollo para el país. Esperemos que los recursos lleguen y sería extraordinario que nuevamente sean los ecuatorianos los que de alguna manera más han sufrido con la migración que han tenido que sufrir, sean nuevamente los que inviertan, como sucede en la mayoría de países, ¿no? Son los que envían las remesas y permiten. Hoy daba el informe el presidente AMLO de los miles y miles de millones que los migrantes siguen enviando a México y que está permitiendo el desarrollo. Acá ha sido igual. En cambio, los poderosos han sacado, como digo, más de 30.000 millones y esperan que se les dé todas las garantías de que no se les cobre un solo impuesto, como está ahorita en la ley última aprobada. Entonces, esa es una falta de conciencia humana y contra eso también tenemos que luchar. Gracias. Sí, Edison, hay una pregunta. Tú nos hablas de los chinos que nos visitaron Ecuador, dicen, ¿no? Y ellos quedaron admirados de todo lo que hay. Y ellos son una potencia en el mundo. Quiero entender por qué ellos no les vieron a ustedes como una oportunidad de invertir. ¿En qué parte de eso ellos no vieron la oportunidad, sabiendo de antemano que ellos están comprando materia prima y montando industrias casi en toda Sudamérica? Puedo explicar eso. Cuando vino la misión china, ellos se dieron cuenta del potencial. Entonces ellos querían comprar los territorios. Ellos querían que la gente de la zona le venda el territorio para ellos hacerse cargo de la producción de la materia prima y también de la industria. Y ese no es el objetivo. El objetivo no es que la gente venda sus tierras, sino que el habitante local, que ha tenido las tierras por 40, 50 años y que sigue siendo pobre ahora, con este potencial que tiene, realmente él puede hacer parte de este proyecto industrial y tener sus días mejores, ¿no? Por lo menos al final. La idea, en cambio, los chinos, al querer comprar las tierras, era peligroso, porque esa es una nueva forma de colonización. Vienen, invierten, compran las tierras y después imponen leyes en estas zonas en desmedro del bienestar de la población local. Entonces nosotros nos opusimos a esa propuesta de este grupo inversionista chino. Y no hubieron ningún otro tipo de ofertas, porque
en Perú, en Bolivia, en diferentes partes de Latinoamérica, lo menos en Bolivia, todo lo que es la explotación de minas de litio, ¿no? Ellos llegaron a acuerdos con los bolivianos para, en parte, los bolivianos hacen las baterías, ¿no? Las baterías, famosas baterías de litio, ellos fabrican ahí en Bolivia y también fabrican carros eléctricos, aunque no les han dado la acogida en Latinoamérica, pero Bolivia fabrica y junto con las empresas chinas, ¿no? No sé, o sea, en qué punto no se pudo negociar en que ellos sean socios estratégicos, igual que lo que otros países hacen en China, porque la obra de mano es barata, como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a invierte en China poniendo grandes fábricas porque la obra de mano es completamente barata, ¿no? Allá hay una cierta explotación del ser humano que es algo increíble, ¿no? Ellos trabajan hasta 12 horas al día y vemos que es un país socialista, pero es más capitalista que socialista. Entonces, a veces no entendemos aparte, lo mismo en México. Recordemos que en México, en las fronteras, lo que hay es una gran cantidad de maquiladoras, incluyendo que en este último tiempo a México lo ven como un punto de enganche para llegar a montar fábricas ahí, ser ya sea los socios estratégicos o propietarios, porque a través de los tratados que tiene con Estados Unidos es mucho más fácil llegar con los productos acá a los Estados Unidos, ¿no? Hay ciertas cosas que son los negocios en el mundo, pero todavía me queda esa curiosidad de por qué no les ofrecieron ser socios estratégicos, sabiendo que en Latinoamérica lo están haciendo ellos. Si me permite, Wellington. A ver, esto es hace algunos años de esta visita y ahora podemos observar claramente la tendencia de tomarse las tierras, ¿no? Que es del futuro. Es decir, si usted ve de Billy Gates, anda comprando todas las tierras posibles y todos los magnates, o sea, todas las tierras posibles. Y mencionaba usted el tema de litio. El litio ocasionó el golpe de Estado que fue dirigido por Inglaterra. Es decir, a ratos la riqueza de nuestros países es la desgracia, constituye la misma desgracia de ellos. Es decir, en Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en América, la mayor reserva, minas de oro, y ha sido su desgracia. No le permiten desarrollarse. Es decir, acá tenemos tierras, somos un país pequeño, pero nos tienen controlados, o sea, no dejan desarrollar absolutamente. Entonces, esa es la lucha y que ha costado hasta ahora el conseguir dinero, ¿no es cierto?, para el financiamiento del proyecto. Pero va a aparecer porque está todo listo, está madurado el proyecto, se está socializando con varias instancias y pues llegará. Claro que sí. Y en parte también, Fernando, nos estaban comentando la parte del plástico, ¿no? Quiero decirles que en Ecuador hay una gran oportunidad para desarrollar la industria del reciclaje. Recordemos que Ecuador es uno de los países que menos recicla. No llega ni al 15% lo que recicla Ecuador en cuestión de plástico. O sea, hay muchas áreas donde que la industria puede trabajar. Y recordemos que ahora mismo esto es algo que, bueno, trabajo que en estos 2 últimos años no he estado haciendo absolutamente nada en cuanto a que soy un calificador de préstamos internacionales, trabajo para unas fiduciarias. Entonces, hace unos 4 años atrás viajé al Ecuador justamente hablando sobre esto de las refinerías de combustible del plástico, pero nadie quería escucharlo hasta que ahora alguien dijo sí esto. Y les cuento que en México es uno de los lugares donde que más se desarrolla este tipo de industria, las refinerías de plástico, sabiendo de antemano, como que bien manifestaron frente a las costas de México, del lado donde que está nuestro país, pues hay casi otro continente, pero solamente de plástico, ¿no? Increíblemente. Entonces, hay una gran oportunidad. Y les hago ahí otra pregunta. Ustedes no han considerado esa la venta de bonos de carbono, ¿no? Recordemos que ahora mismo el presidente Lasso creo que traía las buenas nuevas de que 25 millones de dólares para la reforestación. Y aparte de eso, la ONU pues maneja esta parte de los países industrializados, como ustedes bien lo mencionan, en lo que tiene que ver con los bonos de carbono, ¿no? Al ser que ustedes van
a tener una tala de árboles, pero también a la misma vez una reforestación inmediata. ¿No ha habido algún tipo de acercamiento por ese lado o ustedes no han presentado algún tipo de proyecto sobre la venta de bonos de carbono? Sí, en eso estamos preparando la documentación respectiva para presentar a las Naciones Unidas. Nosotros en este proyecto tenemos un sumidero de aproximadamente 500.000 toneladas de CO2 anual. Entonces, estamos preparando la información para presentarla y ver si conseguimos que se acepte el proyecto. Al igual, hay un proyecto en Honduras que lo maneja un grupo de cafetaleros, en donde la ONU y la FAO apoyan el tema. La ONU, de todo el monto que maneja para cambio climático, apenas el 5% está aplicado a territorio. El mayor gasto es en socialización, en difusión. Entonces, queremos insistir en eso para ver si este proyecto nuestro es considerado, al igual que el proyecto cafetalero de Honduras, y entonces podemos tener fondos para apoyar algo del proyecto desde ese punto de vista. Ellos son alrededor de unos 50 millones de dólares anuales que podríamos tener en función del sumidero que ya tenemos construido acá en la zona, ¿no? Entonces, por ahí también estamos trabajando un poco a ver si logramos eso. Pero Sí, bueno, ahí realmente les nos sí, adelante. interesa mucho, Wellington, a través de la Cámara, con ustedes, poder llegar a los ecuatorianos en Estados Unidos y ellos se deciden a invertir, ¿no? En esta posibilidad que es rentable y realmente es una nueva forma de invertir, es decir, lograr que todos desarrollemos, que todos ganemos bien, o sea, no solamente como es tradicional, la gente de técnicos y inversionistas de Corea del Sur nos decían, nosotros ponemos la fábrica y ustedes nos venden la materia prima, pero queremos que ya el ecuatoriano deje de ser productor de materia prima, queremos que pase a ser industrial también, porque la rentabilidad está en el valor agregado, ¿no? Entonces Sí, tenemos ventaja comparativa y valor agregado para salir adelante. claro, les decía y les voy a dar un tip. No sé si ustedes saben que Lourdes Tibán es una representante de las etnias indígenas de allá de Latinoamérica para la ONU. En algunas ocasiones yo he tenido la oportunidad de conversar acá con Lourdes Tibán, como que hay que presentarle los proyectos y presionarle un poquito, ¿no? Ella es la representante, por si acaso, de acá de las etnias indígenas de Latinoamérica en la ONU. Así que ahí está parte del trabajo que deben hacer nuestros buenos políticos, ¿no? Así es. Cabildear estas partes, ¿no? Yo Y también quisiera como que hay que presionarles. ver si Pedro Grefa nos da un poco su punto de vista, está presente Pedro. Él es de la comunidad quichua de, allá de la provincia de Sucumbíos y muy allegado al proyecto. Adelante, Pedro, por favor. No sé si Pedro a lo mejor no está teniendo una buena El recepción. micrófono está cerrado, el de Pedro Grefa. Bueno, en todo caso, la No, la idea es esa, impresión ¿no? La es que idea, no puede, no puede. Perfecto. No, bueno, acá como Cámara de Comercio nosotros nos ponemos a las órdenes. Lo que podamos hacer, estamos encantados de servirles. Ya ustedes conocen ahora, para los que no han tenido contacto, nuestra persona que es contacto allá es la señorita Carla Mosquera. Ustedes pueden contactarse, ella está allá en Guayaquil, es nuestra secretaria virtual y también nuestra persona que socializa todos los trabajos que venimos realizando, ¿no? También les pongo a la disposición que el próximo mes, no, en el mes de enero, a mediados de mes de enero, vamos a tener un tema muy interesante para todos los emprendedores, ¿no? Tenemos una persona muy calificada que va a dar seminarios de cómo elaborar correctamente un proyecto sustentable, ¿no? Está muy capacitado.
la tesis de grado de la universidad fue una de las excepciones, fue publicada en un periódico y aparte de eso tiene que ver todo con inversión y bolsa de valores. O sea, y aparte de eso les puedo comentar que él es un asesor para la fiduciaria con la cual yo trabajo acá en los Estados Unidos. El profesor que va a dar las clases, el licenciado Raúl Pérez Ceballos. Así es que les invito también a ese seminario para que si alguno de ustedes tiene algunas preguntas en base a lo que ya supongo tienen sumamente muy bien elaborado, pero si hay algunos detalles que les interesaría saber, pues esta va a ser una buena oportunidad para que hagan consultas, va a ser completamente gratuito. Si desean inscribirse, pues nada más se conectan con la Cámara de Comercio para todos los empresarios, emprendedores, va a estar esto a la disposición. Así es que, bueno, nos vamos ya para la despedida. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún último comentario. Los micrófonos de la Cámara de Comercio están ahí a la disposición de ustedes. Bueno, Wellington, realmente agradeciendo la oportunidad, el espacio que nos han permitido para poder presentar el proyecto y hacer una pequeña acotación con respecto a lo que tú comentabas de el tratamiento del plástico. Aquí en el Ecuador prácticamente no existe tratamiento de residuos sólidos urbanos. Todos los residuos sólidos lo que hacen es terminan en un depósito, ¿no? Y con todo lo que acarrea, los problemas que acarrean para el medio ambiente. Ese es uno de los proyectos apéndices que podría funcionar junto con el proyecto de azófara viscosa, porque existe una tecnología en la actualidad que con el procesamiento de residuos sólidos urbanos se puede obtener energía limpia, energía que podríamos utilizar nosotros en nuestro proyecto. ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Agradezco nuevamente y un placer haberte conocido. De igual manera, Gracias a todos los presentes. siempre Alejandro, para la despedida, Edison. Bueno, muchas gracias, Wellington, por esta gran oportunidad de haber podido presentar este proyecto innovador acá en el Ecuador. Pensamos que a futuro hay otros grupos organizados, arroceros, maiceros, que ellos están a la expectativa de ver cómo le va a Arabiscosa. Si a Arabiscosa le va bien, dicen ellos también quieren seguir el mismo camino de ser industriales de su producción. Y creo que ese es el derrotero futuro del país, ¿no? Que dejemos de ser productores de materia prima y pasemos a la fase industrial para mejorar la vida de quienes trabajamos en el sector agropecuario. Muchas gracias por todo. No, al contrario, gracias. Gracias. Gracias, Sí, Wellington. Edison, por favor. Gracias la posibilidad de que hayamos podido acercar y hacer conocer nuestro planteamiento del proyecto. Mencionar que el plástico ya tiene acá una fábrica instalada en Guayaquil y está produciendo combustible. Ahí les puse en el chat por si acaso la nota. Mencionar que el litio está apareciendo un reemplazo que es de los iones de sodio, porque es escaso el litio. Es decir, las cosas evolucionan a una velocidad increíble en este tiempo. La madera tiene unos precios incalculables en Estados Unidos y en Europa en este instante, y al ser unos productos a partir de la madera, yo creo que tenemos grandes posibilidades de ahora concretar el financiamiento del proyecto, y esperemos que en los próximos días, meses, esto se haga realidad. Gracias por la posibilidad del tiempo y por habernos y haberme escuchado. No, gracias a ustedes. Ahí dos cosas, ¿no? Que no quiero que se me pierda. Cuando me hablan de los arroceros, yo he hablado con los arroceros allá a través de algunos grupos que hay ahí, y la propuesta mía ha sido que el arroz, muchas de las veces la sobreproducción, hay una bebida que se ha vuelto muy popular, el sake, ¿no? Pero nosotros podemos hacer el sake ecuatoriano para no copiar al japonés ni a nada de los asiáticos y procesarlo como se ha hecho tradicionalmente del guarapo, ¿no? De la caña, se le puede destilar. De otra parte, cuando hablamos de litio, ¿no es cierto?
recordemos que Argentina y Chile tienen minas mucho más grandes de litio que lo que tiene Bolivia. Bolivia. Mucho más grande. Inclusive me acuerdo el presidente anterior de Argentina decía, nosotros vamos a ser el futuro del mundo porque tenemos el petróleo blanco, pero resulta que ahora mismo, ¿no? Les comento esto porque hay un ecuatoriano con mucha capacidad, es un ingeniero agrónomo, pero trabaja para todo lo que tiene que ver nanotecnología en Rusia, ¿no? Entonces allá ya tienen desarrollado todo lo que es con el grafito, ¿no? El grafito va a ser el futuro de las baterías del mundo, ya que el grafito pesa 10 veces menos que el hierro y es 10 veces más fuerte que el hierro, o sea, 10 veces menos hasta que el aluminio, y tiene una capacidad del 50% de acumulación de energía. Y Ecuador es uno de los países que tiene grandes minas de grafito, así que ahí les cuento todo esto a través de la Cámara de Comercio, que tenemos la oportunidad de reunirnos con algunos compatriotas ecuatorianos en el mundo. Cuando quieran les puedo presentar. Él trabaja mucho en el desarrollo de la nanotecnología, así es que les estoy sumamente agradecido, y siempre a las órdenes aquí a través de la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana en la ciudad de Nueva York. Que tengan una excelente noche y será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Igualmente, un gusto, gracias. Pásenme.